Hoy vamos a hablar de algo que, aunque creas conocer, te aseguro que aún guarda secretos sorprendentes y me tiene dando vueltas la cabeza. El verdadero nombre de Dios. Quizás has escuchado de nombres como Jehová, Elohim, o el famoso tetragramatón IHWH. Pero, ¿sabías que la Biblia menciona 7 nombres sagrados diferentes para referirse a Dios? Y aquí está lo intrigante. ¿Por qué un solo Dios tendría tantos nombres? ¿Y cómo es posible que algunos de estos nombres sugieran la existencia de otros dioses? Lo que descubriremos juntos hoy es sorprendente y revelador, y te garantizo que lo que aprenderás, y te dejará con más preguntas que respuestas. ¿Estás listo? Bienvenidos, hijos del Señor. Soy el sacerdote Simón, y me alegra poder compartir este mensaje importante con todos ustedes hoy. No importa cómo haya sido tu día, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para ti y que estás escuchando este mensaje en este preciso momento por una razón. ¿Estás listo? Empecemos. Los nombres sagrados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos presentan 7 nombres sagrados que los antiguos usaban para referirse a Dios. Pero lo interesante es que Dios no es su nombre verdadero. Esta palabra que utilizamos hoy es una simple etiqueta, una creación humana para referirnos a una fuerza superior y misteriosa. Ahora, esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si Dios no es su nombre, ¿cuál es entonces? Este es uno de los enigmas más fascinantes que vamos a explorar en este video. Uno de los nombres más prominentes que encontramos en el Antiguo Testamento es Elohim. Este nombre, aunque parece simple a primera vista, es más complejo de lo que imaginamos. En la Biblia, Elohim puede ser utilizado tanto en singular como en plural. Esto ha generado innumerables debates a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede el nombre de Dios ser tanto uno solo como muchos a la vez? Algunos estudiosos creen que el uso plural de Elohim es una referencia temprana a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. En el capítulo 20 de Éxodo, donde Dios entrega los 10 mandamientos, encontramos una declaración que plantea más preguntas que respuestas. Yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Este pasaje es desconcertante. Aquí, Dios parece reconocer la existencia de otros dioses, o al menos, de otras entidades divinas. Sin embargo, deja claro que Él es el único que debe ser reverenciado. ¿Qué significa esto realmente? Podría ser que, en los tiempos bíblicos, los israelitas reconocían la existencia de otros dioses, aunque fueran inferiores al Dios Supremo. Este pasaje sugiere que el mundo antiguo no era tan monoteísta como solemos pensar. Quizás, el mandato de «no tendrás otros dioses» no era una negación de su existencia, sino una instrucción de no adorarlos. Esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Es posible que el concepto de Dios en el Antiguo Testamento sea más amplio de lo que solemos imaginar? ¿Podría ser que, en lugar de un solo Dios omnipotente, los antiguos israelitas creyeran en un panteón de seres divinos, donde Elohim era simplemente el más poderoso de todos? Esta idea no es tan descabellada cuando consideramos que las culturas circundantes de los israelitas, como los egipcios y los cananeos, practicaban el politeísmo. En estas culturas, era común adorar a múltiples dioses, cada uno con su propio ámbito de poder. Otro nombre que aparece en el Antiguo Testamento es el Shaddai, que se traduce como Dios Todopoderoso. Este nombre parece hacer referencia a la naturaleza absoluta y omnipotente de Dios, pero también plantea preguntas. Si el Shaddai es todopoderoso, ¿por qué existen otros nombres para describir a Dios? ¿Acaso cada nombre refleja un aspecto diferente de su personalidad o de su relación con los seres humanos? En el Antiguo Testamento también encontramos el nombre Adonai, que significa mi Señor. Este nombre es utilizado como un título de respeto, pero también tiene connotaciones de autoridad y control. Curiosamente,
Adonai es utilizado a menudo en lugar de YHWH, el famoso tetragramatón, el nombre de 4 letras de Dios que los judíos consideran tan sagrado que no debe ser pronunciado en voz alta. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hay tanta precaución con el nombre YHWH? ¿Qué poder o misterio encierra este nombre que debe ser tratado con tanto respeto y cuidado? La evolución de los nombres en el Nuevo Testamento. Cuando nos adentramos en el Nuevo Testamento, observamos una evolución significativa en la forma en que se menciona a Dios. Uno de los nombres más importantes que surge es el famoso tetragramatón, o las 4 letras YHWH o TOTHWH, que representan el nombre más sagrado de Dios. Este nombre aparece en uno de los momentos más enigmáticos de la Biblia, el encuentro entre Moisés y Dios en la zarza ardiente en el Éxodo 3. Imagina la escena. Moisés, que había huido de Egipto y vivía como pastor, se encuentra con un arbusto en llamas que, extrañamente, no se consume. Al acercarse, escucha la voz de Dios que le habla desde el fuego. Moisés, asombrado y confundido, le pregunta el nombre de quien lo está enviando. Y Dios responde con una frase que ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos: Yo soy el que soy. En hebreo, esta frase se traduce como YHWH, lo que muchos consideran el nombre verdadero de Dios. Sin embargo, con las traducciones y el paso de los siglos, este nombre ha sufrido muchos cambios. En algunas versiones, se convirtió en Jehová, mientras que en otras se le atribuyen diferentes interpretaciones. Pero lo más importante es que, en el judaísmo, este nombre es considerado tan sagrado que no debe pronunciarse en voz alta. De hecho, los judíos usan la palabra Adonai cuando leen las escrituras para evitar pronunciar YHWH. Esta prohibición ha añadido un aire de misterio y reverencia alrededor del nombre. Lo interesante de esta evolución es cómo refleja un cambio en la forma en que los humanos perciben lo divino. En el Antiguo Testamento, los nombres sagrados parecen reflejar diferentes aspectos de la personalidad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, se busca consolidar la idea de un Dios único y todopoderoso. Sin embargo, este cambio no fue lineal ni exento de controversia. La evolución del nombre de Dios refleja también las transformaciones culturales y teológicas que tuvieron lugar a lo largo de los siglos. A medida que la Biblia fue traducida a diferentes idiomas, desde el hebreo al griego y luego al latín, la forma en que entendemos a Dios también cambió. Las traducciones no solo afectaron el lenguaje, sino que también influyeron en la teología. Las mentiras y contradicciones a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, el nombre de Dios ha sido objeto de numerosas interpretaciones, cambios y, en algunos casos, malentendidos. El ejemplo más claro de esto es el uso del nombre Jehová, que, aunque es ampliamente aceptado en muchas denominaciones cristianas, muchos estudiosos consideran una mala traducción del tetragramatón. El tetragramatón, como ya mencionamos, son las 4 letras YHWH que representan el nombre verdadero de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como los judíos no pronunciaban este nombre en voz alta, utilizaban la palabra Adonai como sustituto. Con el tiempo, las vocales de Adonai se combinaron con las consonantes de YHWH, lo que dio lugar al nombre Jehová. Esta combinación fue resultado de un malentendido lingüístico, ya que los textos antiguos no incluían vocales, y los estudiosos medievales intentaron llenar esos vacíos. Lo curioso es que este nombre, que surgió de un error, se convirtió en uno de los nombres más utilizados para referirse a Dios en muchas denominaciones. Pero esta no es la única contradicción o malentendido que encontramos en la historia del nombre de Dios. A medida que los textos bíblicos fueron traducidos y reescritos a lo largo de los siglos, se introdujeron muchas alteraciones que han llevado a diferentes interpretaciones y, en algunos casos, a confusión. Por ejemplo, en algunas versiones antiguas de la Biblia, el nombre Elohim fue reemplazado por Jehová, lo que ha llevado a debates sobre cuál es el nombre correcto
para referirse a Dios. Estas alteraciones no fueron accidentales. En muchos casos, los líderes religiosos y los traductores tenían agendas propias y utilizaban las traducciones para reforzar sus creencias. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos estar seguros de que los nombres que usamos hoy para referirnos a Dios son realmente los que se utilizaron en los textos originales? Además de los cambios lingüísticos, también encontramos contradicciones en la forma en que se describe a Dios en diferentes partes de la Biblia. En algunos pasajes, Dios es representado como un ser amoroso y compasivo, mientras que en otros, es un juez severo que castiga sin piedad. El impacto del nombre de Dios en diferentes culturas. El nombre de Dios no solo ha sido objeto de debate en el cristianismo y el judaísmo, sino que también ha tenido un impacto profundo en otras culturas y religiones. En el Islam, por ejemplo, el nombre más reverenciado para referirse a Dios es Alá, que simplemente significa Dios en árabe. Aunque las diferencias entre las religiones abrahámicas son significativas, en su esencia, el concepto de un solo Dios todopoderoso es compartido por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Sin embargo, no solo las religiones monoteístas han reconocido el poder del nombre de una deidad. En muchas culturas politeístas antiguas, se creía que conocer el nombre verdadero de un Dios otorgaba poder sobre esa deidad. Este es un concepto que encontramos en religiones antiguas de Egipto, Mesopotamia y Grecia. Los nombres de los dioses eran sagrados, y solo ciertos individuos, como los sacerdotes, tenían permiso para pronunciarlos en rituales específicos. El significado espiritual del nombre de Dios hoy. Hoy en día, seguimos enfrentándonos a una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente el nombre de Dios? ¿Es solo una palabra, una representación simbólica de lo divino, o tiene un poder inherente que trasciende la mera vocalización? Para muchos creyentes, nombres como Jehová, YHWH o Elohim son mucho más que simples nombres. Son puertas de acceso a la divinidad, maneras de conectar espiritualmente con el Ser Supremo. A lo largo de la historia, la relación entre los seres humanos y los nombres divinos ha sido cambiante y multifacética. En algunas culturas, como mencionamos antes, el nombre de una deidad era considerado tan poderoso que solo las élites religiosas podían pronunciarlo en rituales específicos. De hecho, en el judaísmo, la pronunciación del tetragramatón estaba reservada únicamente para el sumo sacerdote, y solo durante el día de la expiación en el Templo de Jerusalén. Este nivel de reverencia por un nombre es indicativo de la inmensa importancia espiritual que se le atribuía. Sin embargo, en la actualidad, muchos creyentes se han alejado de esa noción de poder místico asociado a los nombres de Dios. Para algunos, Jehová o Dios no son más que maneras de referirse a un ser superior, sin considerar las connotaciones lingüísticas o históricas. Pero aquí es donde las cosas se complican. ¿Hemos perdido algo al simplificar nuestra comprensión del nombre de Dios? Durante siglos, las religiones han intentado captar lo inefable, lo intangible, a través de los nombres. El nombre YHWH, por ejemplo, es más que una palabra. Es un reflejo del misterio de la existencia misma. La frase, "Yo soy el que soy", no es solo una afirmación de la identidad divina, sino también una declaración sobre la naturaleza del ser. Es una forma de decir que Dios es eterno, inmutable y siempre presente, más allá del tiempo y el espacio. Pero a medida que nuestra comprensión de lo espiritual ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra relación con los nombres divinos. Para algunos creyentes modernos, el nombre de Dios no tiene un poder intrínseco, sino que es más bien un símbolo, una forma de conectar con lo divino a nivel personal y emocional. Otros, sin embargo, siguen considerando que pronunciar el nombre correcto de Dios es esencial para la adoración verdadera. Esta divergencia en las creencias plantea una pregunta importante. ¿Necesitamos un nombre específico para conectarnos con Dios? ¿O lo que importa es la intención y la fe que ponemos en esa conexión? Hoy en día,
Las diferentes tradiciones religiosas han adoptado enfoques variados sobre cómo tratar el nombre de Dios. En algunas ramas del cristianismo, el nombre Jehová es usado de manera cotidiana en las oraciones y ceremonias, mientras que en otras se prefiere referirse a Dios simplemente como Señor o Padre. En el judaísmo, el nombre Yahweh sigue siendo tratado con el mismo respeto reverente que en la antigüedad, y muchos judíos prefieren utilizar Hashem, que significa el nombre, para evitar pronunciar el tetragramatón. En el Islam, el nombre Alá es el más comúnmente utilizado, y se considera el nombre supremo que engloba todos los atributos de Dios. Lo interesante es que, a pesar de las diferencias en los nombres y las formas de referirse a Dios, existe una tendencia común en todas las tradiciones: la idea de que Dios es, en última instancia, inefable, más allá de las palabras humanas. Esto nos lleva a una reflexión final. ¿Es el nombre de Dios realmente lo importante, o lo es el reconocimiento de su presencia y poder en nuestras vidas? Para algunos, la búsqueda del verdadero nombre de Dios es una forma de acercarse más a lo divino, de comprender mejor su naturaleza y su propósito en nuestras vidas. Para otros, sin embargo, el nombre no importa tanto como la relación personal con lo divino. En última instancia, parece que lo que realmente importa es el significado que cada persona le da a ese nombre en su vida espiritual. Este ha sido solo un vistazo a los profundos misterios que rodean el verdadero nombre de Dios. Pero aún hay mucho más por descubrir. ¿Qué otras sorpresas nos revelarán las Escrituras si seguimos investigando? Si te has quedado con preguntas, si quieres seguir explorando estos misterios con nosotros. Y como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias por ver este video, que Dios te bendiga, y recuerda, sin más mis hijos, gracias por ver este video, y recuerda, la palabra y caminos de Dios es la clave de la verdad y de un universo misterioso. Nos vemos en el próximo.